Bueno. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos en su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre los salmos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a comenzar con un estudio sobre los salmos. Entonces, como siempre, ¿qué significa salmo? Debemos comenzar ahí. Y básicamente un salmo es una canción o una poesía que tiene que ver con alabanza. Entonces estás cantando alabanza a Dios por medio de los salmos. ¿Okay? Y puedes encontrar los salmos en la Santa Biblia y eso muestra a nosotros que Dios importa que estamos alabando a Él. Dios le gusta la canción, Dios le gusta poesía y cosas así. Okay. Como dice en Santiago 5 y versículo 13, ¿está alguno alegre entre vosotros? Salmodie. ¿Sí, ven? Entonces, si tienes alegría, debes dar alabanza a Dios por esa alegría y felicidad que tienes, porque fue por medio de Él. Pero no solamente eso, vamos a Efesios 5. Efesios 5. Y estoy mirando el Nuevo Testamento con propósito, hermanos, para que veas que los salmos deben ser parte de la vida de un cristiano. Efesios 5 y versículo 19. Buenos días, hermana María, que Dios te bendiga. Dime si el video está cortando mucho, no parece así para mí, pero puede ser que es solamente la prevista que parece así. Pero Salmos 5 y versículo 19, la Biblia dice: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y salmeando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Y vea que los salmos son parte de nuestra alabanza del Señor entre vosotros. Entonces, cuando reunamos, debemos cantar salmos a Dios. Y lo hacemos por medio de vuestros corazones. ¿Sí, ve? Dios es un Dios de corazón. Y Él nos dio los salmos para que Él puede obrar un poco con nuestros corazones. ¿Sí, ve? No solamente eso, pero en Colosenses 3, aunque parece que está cambiando, ¿cierto? Puede ser porque estoy tratando de ponerlo en alta definición, en 1080p. Pero Colosenses 3 y versículo 16, no sé, pagué para más internet, pero parece que es un límite con YouTube, tengo que cambiar eso. Colosenses 3 y versículo 16, la Biblia dice: la palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y vea que los salmos son las palabras de Cristo, son la palabra de Dios. Y están ahí no solamente para que podamos dar gracias a Dios por todo lo que nos dio, pero también para que podamos aprender, para que podamos ser exhortados para vivir para Dios. Y todo eso tiene que ver con su corazón, hermanos. ¿Sí ve? Y es por eso que siempre recomiendo a cada cristiano que él lea al menos un salmo cada día. Porque es una oportunidad para que Dios puede como arreglar un poco en su corazón, para que puedas llegar a Él, para que puedas enfocar y poner esa flecha de su vida, de su enfoque a Dios cada día. Y yo sé que hay muchos
hermanos que les gustan los devocionales, que son los libritos pequeños que tienen una cosita ahí, una enseñanza pequeña. Y gloria a Dios, eso es bueno. Lo que estoy mostrando aquí es que los salmos son, número uno, el libro devocional de Dios que Él nos dio. ¿Sí ve? Entonces, haz su devocional, pero a lo menos agrego un salmo de Dios, algo de Dios directamente, y también la devocional que es Dios obrando por medio de otro hermano. ¿Sí ve? También los salmos son básicamente el primer himnario de Dios, mostrando por qué tenemos himnarios en estos días en iglesias. ¿Sí ve? Dios nos dio el ejemplo con el himnario que Él dio a los judíos, que es aquí en la palabra de Dios. Y también ves que cuando estás dando gracias a Dios y estás levantando eso a Dios, estás orando a Dios. Los salmos también son el primer libro de oración para nosotros. Entonces, si estás en problemas y angustia o estás alegre, debes orar a Dios. Y una manera es por un salmo, cantando al Señor. Okay. Y para que sepas, hermanos, hay muchos salmos, hay 150 salmos. Imagina haciendo un estudio sobre esto. Puede ser que no voy a terminar. Como el rapto va a pasar antes de que termino, ¿cierto? Sí es la vida. Voy a tener otra oportunidad en milenio de enseñar, gloria a Dios. Okay. Pero creo que es importante que reconoces que Dios se importa de los salmos tanto que hay demasiado. ¿Sí? Hay muchos. También hay otros salmos en la Biblia que no están en el libro de Salmos, en otros libros, si no sabía. Pero hay 150 salmos en el libro de Salmos. Vamos a Segunda de Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29. Buenos días a hermana Valeria y hermano David. Pero Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 29 y versículo 27 dice: Estoy aquí. Y mandó Ezequías es un rey de Israel, sacrificar el holocausto en el altar, y al tiempo que comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, y las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. No vea que están preparando para hacer un sacrificio, pero incluido con este servicio es el cántico de Jehová, cosas hechas por David, el rey de Israel, que es uno de los salmistas. ¿Sí, va? Entonces, servicios se incluyen cantando y los judíos hicieron eso primero. Y también los salmos, como ves ahí, tienen instrumentos. Entonces, está bien usar un piano. Yo sé que hay algunas denominaciones que dicen que no puedes usar instrumentos porque la Santa Biblia no dice a la iglesia que puedes usar instrumento. Pero eso es lo que es un salmo. Salmos incluyen adentro composición, instrumentos, pérdidas de eso. Entonces, ¿cómo puedes decir eso? 28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetas sonaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Versículo 30. Entonces dijo el rey Ezequías y los príncipes a los levitas que alabasen a Jehová por las palabras de David y de Asaf vidente. Ellos alabaron hasta excitar alegría e inclinándose adoraron. Y a veces cuando estás cantando salmos pueden darte alegría en su corazón. Y por eso adoras a Jehová. Gloria a Dios. Entonces vea que los salmos también incluyen instrumentos y música. Y vas a ver cuando estamos estudiando los salmos que tienen mucho sobre composición. ¿Sí ve? Hay momentos de descanso, Selah, adentro del salmo, porque Dios quiere que piensas en lo que Él había dicho en la letra. Que solamente dejas que la música sigue para ponerte en esa posición, para entender
lo que fue dicho. Y también vas a ver que hay algunos instrumentos que algunos salmistas pidieron del vencedor, que era el líder del grupo que estaba ahí tocando los instrumentos. Okay. Entonces eso nos lleva a los autores de los salmos. La número 1, el autor es Dios. Eso debe ser obvio, ¿cierto? Pero a veces la gente se olvida en eso. Especialmente en los casos de los salmos, porque todos los salmos no tienen un autor ahí escrito. Pero Dios es el autor de todos los salmos. Si tienen autor humano que está ahí dado a nosotros en la Santa Biblia, o no. ¿Sí, ve? Dios utilizaba a alguien para escribirlo y tiene que ver con su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero algunos que son importantes son Moisés, mostrando cuando comenzó. O cuál es el salmo más viejo que podemos identificar. Es este de Moisés en Salmo 90. Y David, el rey que es salmista. Asaf es evidente que es un sacerdote, si no sabía. Okay. Y eso hay otros también. Entonces los salmos fueron escritos para estos hombres entre 11 siglos de tiempo. Más que 1000 años para hacer este libro de devocionales. Entonces, ¿por qué no estamos ahí pensando en la bendición que tenemos aquí en los salmos? Porque siempre estamos levantando un libro de devocional más que los salmos. Lee los dos. Eso agrega como 2 minutos a su lectura de la Santa Biblia cada día. Eso no es mucho. ¿Sí, verdad? Y los salmos terminan su escrito con alguien que era parte de la edificación del segundo templo. Puede ser que fue Esdras, pero no estoy exactamente, como no puedo confirmarlo 100%, pero tiene sentido si era Esdras, porque sabemos que era un sacerdote en ese tiempo. Y él fue bendecido por Jehová. Okay. Mirando estos 3 autores, vas a ver que los autores son y como cubren los 3 oficios que existen para las personas de Dios. David, él es un rey. ¿Sí, va? Y él escribió, yo creo, 73 salmos que son identificados en los salmos y 3 más que puedes encontrar por medio del Nuevo Testamento para un total de 76 salmos. Y es por eso que llaman a él ese salmista tan dulce que la gente le gustan a él mucho. Él escribió muchos salmos, hermanos. Muchas canciones de corazón que reflejan su vida y su camino con Jesucristo o con Jehová. Y para los que saben un poco sobre numerología, 76 es 4 por 19. 4 es el número de la tierra. Y 19 el número de fe. Porque tienes que tener fe cuando estás viviendo con Dios en la tierra. ¿Sí ve? Porque andas con Él por fe y no por vista. Para que sepas, los Salmos es el libro 19 de la Santa Biblia, si cuentas desde Génesis hasta Salmos. Entonces es un libro de fe. ¿Tú quieres ser aumentado en su fe? Lee los Salmos. Vive los Salmos. Tener la experiencia de los salmos. ¿Sí, ve? Y también tenemos Asaf, que dice que es un vidente, él vio profecía, pero también es un sacerdote, un levita. Y él escribió 12 salmos, 12 el número de Israel, de gobierno de Dios. Entonces no es coincidencia, es lo que estoy tratando de decirles. Y Moisés, que es un profeta, como sabemos, él tiene un salmo ahí en los salmos, Salmo 90. Pero para que sepas, había otras canciones o salmos que él escribió, como en Éxodo 15 y también en Deuteronomio, creo que es 32. ¿Sí, ve? Pero Dios decidió incluir un salmo de Moisés en Salmo 90. Por eso digo que hay otros salmos fuera del libro de Salmos. También hay algunos salmos que están en los salmos, pero también están en otros libros de la Santa Biblia.
como Salmo 18, que también está en 2 de Samuel 22. Dios hace eso a veces mostrando la importancia de ese salmo. Tanto como reconocemos la importancia de Calvario, porque está ahí 4 veces en los 4 evangelios. Gloria a Dios. Okay. Entonces, mirando la organización de los salmos son organizados en 5 libros. Interesantemente, están ahí comparados a los 5 libros de Moisés. Mira cómo Dios organiza todo en una manera muy interesante para nosotros. Y cada uno de estos grupos termina con una bendición a Jehová, por oración o algo así. Y eso termina ese libro. Entonces, mirando los salmos 1 hasta 41 pueden ser comparados a Génesis, porque hay mucho sobre la creación en estos salmos y también hay mucho sobre la relación entre Dios y los hombres, porque Dios había creado para tener relación con nosotros. ¿Sí, verdad? Salmo 19 llega a mi mente hablando de la creación, declarando la gloria de Dios. Y Salmo 8 mostrando que Dios importa a los hombres. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Salmo 1, comenzando con la importancia de ser un hombre bendecido que busca y vive para Jehová. ¿Sí? Y puede ser que espiritualmente este grupo muestra a Dios al lado de nosotros porque Él está ahí, listo para ayudarnos en relación personal. Eso es el enfoque del Señor. Y Génesis muestra eso en parte y también muestra la caída de los hombres y algunos tratando de conectar con Dios. ¿Sí, verdad? Y después tienes a Salmos 42 hasta 72 y esos pueden ser comparados a Éxodo, mostrando que Dios es delante de nosotros. Él está ahí, listo para ayudarnos, para darnos redención, para sacarnos de Egipto como Él había hecho con Israel. ¿Sí, ven? Y muestra hay algunos salmos de historia aquí mostrando Dios tratando y peleando con el enemigo para salvar a su pueblo. ¿Sí, ven? Entonces no solamente Dios pide a Israel que ellos salen de Egipto, Él pide a ti, cristiano, que usted sale de ese Egipto espiritual que es su viejo hombre. Entonces eso es la conexión. ¿Sí, ven? Parte de su relación personal con Dios es crecer en la fe y dejar las cosas de su pasado atrás para seguir adelante en su nuevo hombre. Entonces vas a ver mucho de eso ahí. También tenemos Salmos 73 hasta 89. Eso puede ser comparado al Levítico, mostrando Dios alrededor de nosotros. Porque sabemos que Levítico muestra la santidad de Dios adentro de ese tabernáculo. Y Dios es muy santo. Cuando Él está en su alrededor, Él muestra todo que está incorrecto. Su presencia es completamente suficiente para mostrar las cosas negras de este mundo impío. Y vas a ver en estos salmos muchas cosas sobre el templo, incluyendo la destrucción y edificación de ese templo, llevándonos al primer templo hasta el segundo templo, ¿sí ven? Okay. ¿Y sabes qué, cristiano? Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero Él quiere destruir la parte espiritual de ese templo para utilizarlo. Y Él prometa en el futuro darte otro templo que es su nuevo cuerpo glorioso. Entonces puede ser comparaciones espirituales por medio de ese pensamiento, gloria a Dios. También tenemos Salmo 90, que es ese Salmo de Moisés, hasta 106, y eso puede ser comparado a Números, mostrando que Dios es sobre todos nosotros. Estamos aquí caminando en la tierra y Dios está ahí en el cielo,
ayudando, guiando y todo, pero Él es arriba y nosotros abajo. Él es superior, nosotros somos inferiores. Y cuando caminamos en la tierra, tanto como Israel cuando caminaron para 40 años en ese desierto, ¿sí ve? Había veces que caímos, pero Dios está ahí listo para ayudarnos a levantar otra vez como los hombres justos, ¿sí ve? Okay. Y eso comenzó con su renacimiento. Por medio de Moisés, Dios dio vida a Israel. Ellos fueron nacidos como nación. Gloria a Dios. Y aquí puedes ver mucho de su historia en estos salmos mostrando lo que pasó con Israel. Okay. Y eso puede reflejar a su camino terrenal con Dios. ¿Cómo estás con Él? ¿Estás andando como Él, como Josué y Caleb? ¿O eres como el resto que tenía miedo de los hombres? Y ni siquiera entraron a la tierra prometida. Eso ahí, puedes ver todo eso en este grupo de salmos. Y el último libro es Salmo 107 hasta 150. Y eso compara a Deuteronomio. Eso significa el segundo dado de la ley. Es lo que significa eso. Y si sabes un poco sobre Deuteronomio, vas a ver que ese libro muestra el amor de Dios. Mostrando que Dios está cerca a nosotros, que Dios está con nosotros. Porque sabes que si Él está a su lado y Él está delante de ti y Él está en su alrededor en las partes más lejos de ti y también Él es sobre ti, Él está contigo. Entonces, estos salmos muestran la segunda vez mucho en estos 4 grupos de libros, pero más que todo enfocando en el amor que Dios tiene para ti. Tanto como Él tenía para Israel. Y Él, bueno, no tenía, Él tiene eso para Israel. Discúlpame, Señor. Okay. Y es por eso que salmos muy famosos como Salmo 119, ese salmo que está en el corazón de los salmos, porque no es perfectamente en la mitad, sino al lado derecho un poco, tanto como nuestro corazón. ¿Sí? Y el corazón de los salmos es un salmo sobre la palabra de Dios, mostrando la importancia de la Santa Biblia. Entonces, cuando alguien llega diciendo que la Santa Biblia no es tan importante, estás hablando con alguien que realmente no conoce a Dios muy bien. Cristiano o no, salvo o no. No tienen un corazón que es según Jehová, tanto como David tenía, tanto como Asaf tenía, tanto como Moisés tenía, tanto como Hermán y los otros salmistas que escribieron. Okay. Hay muchas cosas que podemos ver en los salmos. No solamente hay como grupos de libros en los salmos, pero también hay tipos de salmos, categorías, si quiere decirlo así. Por ejemplo, hay salmos que realmente enfocan en alabanza o adoración. Voy a mostrarte uno. Vamos a Salmo 100. Salmo 100. Salmo 100 y versículo 1. Leyendo ese superíndice o comentario encima, dice, Salmo para alabanza. Gloria a Dios. Si necesitaba ayuda, Dios nos dio eso. Él lo dice directamente. Versículo 1. Cantar con júbilo a Dios los de toda la tierra. Amén. Porque estás alabando a Dios, estás adorando, estás dándole gracias por todo, por las cosas generales como su grandeza y las cosas específicas como las cosas que Dios hizo para ti personalmente en su vida. Debemos darle alabanza y gloria por todo, gloria a Dios. También hay salmos de lamentaciones, por eso que dije que no solamente es un himnario, pero también es un libro de oraciones y devocional, ¿sí ven? Porque hay salmos aquí que muestran lamentación y puede ser que por leyendo el salmo
usted conecta en su corazón con el salmista y por eso con Dios, porque Dios realmente escribió cada salmo. Salmo 51 y versículo 1 es un salmo famoso. Eso es un ejemplo de un salmo de lamentación. El superíndice dice, al vencedor, salmo de David. Entonces David escribió este. Cuando vino a él Natán el profeta, después que entró a Batseba. Entonces ya David hizo su pecado horrible de asesinar a Urías y después tomar Batseba como esposa cuando no tenía derecho. Y Natán llegó y habló con él y usó una ilustración para mostrar a David que él pecó en gran manera. Y David dijo en ese tiempo en lamentación, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus miseraciones, rae mis rebeliones. 4. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque te justifiques en tu palabra y te purifiques en tu juicio. Y cada persona que realmente arrepintió por lo que son pecadores, reconoce el versículo 4. Saben que pecaron contra Dios. Sí pecas contra hombres, no estamos ignorando eso, pero cuando reconoces que pecaste más que todo a Dios, eso es cuando se pones en rodilla en lamentación pidiendo misericordia y gracia de Él. Y gloria a Dios, Él siempre está listo con sus manos abiertas, porque Él quiere darte misericordia, Él quiere salvarte, pero Él no va a enforzarte a ponerse en rodilla. Eso depende de ti. Puede ser que un salmo de lamentación te ayude a reconocer su situación personal con Dios. Cristiano, puede ser por lamentaciones así, reconoces que tienes que confesar pecado a Dios, ayudando su corazón, ¿sí ven? También hay salmos de peregrinación. Y esos son salmos 120 hasta 134. Escribí eso mal. Okay. Y según la historia, estos salmos fueron cantados por los hijos de Israel cuando ellos peregrinaron hasta Jerusalén para celebrar los festivos. Entonces, cristiano, en su peregrinación en la tierra, en su vida terrenal, puede ser que puedes relatar a estos salmos. ¿Sí, ve? Hay un salmo famoso ahí, creo que es Salmo 127, que tiene que ver con los niños siendo una herencia de Jehová. Para los que son padres, reconocen la alegría que sus niños pueden darte. Eso fue un regalo, un don del Señor. Gloria a Dios. ¿Sí, ve? Y eso es parte, pues para mí soy padre, ¿cierto? Es parte de mi peregrinación en la tierra, tener, criar y cuidar a mis hijas. Gloria a Dios. Okay. También hay salmos de instrucción y aquí estamos viendo la edificación, esa exhortación, esa enseñanza como vimos en Colosenses, en los salmos. Y el primer salmo es un ejemplo muy bueno. Mostrarte que es un hombre que es bienaventurado del Señor. Yo quiero saber cómo es que Dios bendice. ¿Qué quiere que de un hombre para que pueda darle bendición? Salmo 1. Él comienza con eso, mostrando el enfoque que Dios tiene con su relación personal contigo. Él quiere que miras primero, reconoces si eres bienaventurado de mí, antes de ver el resto. ¿Me conoces? ¿Sí, ven? ¿Vives para mí? Los salmos son increíbles, hermanos. No hay nada que compare a los salmos. Ningún libro himnario. También tenemos los salmos del trono que muestran el Mesías como rey ahí, como Salmo 2 y Salmo 110.
Entonces tiene que ver mucho sobre el Mesías en su trono. Puedes decir que los salmos de lamentación tienen que ver con el Mesías en sufrimiento, salvándonos. También hay salmos de historia, hermanos, como Salmo 106. Y puedes leer ese salmo y tener básicamente un resumen de los libros de historia que están ahí en los 5 libros de Moisés. Gloria a Dios. Entonces eso es interesante. Puede ser por la historia, Dios quiere enseñarnos cosas para que no repetimos los mismos equivocaciones que otros habían hecho en su vida. ¿Sí, verdad? Eso es sabiduría. Aprender por los que ya sufrieron, en lugar de aprender de manera dura. Bueno, la mayoría del mundo le gusta eso, pero la manera dura es hacer la cosa incorrecta y recibir consecuencias por eso. Entonces, gloria a Dios que Él muestra la historia, tratando de ayudar a los hombres no repetir sus equivocaciones. Pero sabemos que, bueno, los hombres casi nunca aprenden la historia, les gustan repetir estupideces. Bienvenidos a la humanidad. Bueno, es que no tienen a Dios, eso es parte del problema. Y también hay salmos de imprecación. ¿Qué significa eso? Vamos a Salmo 69. Salmo 69. Y salmos de imprecación son básicamente oraciones a donde alguien está pidiendo a Dios que Él aplique justicia. Y puede ser por destruyendo al enemigo. Y sí, históricamente los judíos tenían derecho a pedir a Dios en esa manera, que Él actúa y juzga al enemigo. Cristiano, tú tienes ese derecho también, pero espiritualmente, no físicamente. ¿Sí ve la diferencia? Tú puedes pedir que Dios actúe en la vida de alguien según sus obras. Que Dios muestre luz sobre su hijo por medio de la consecuencia de alguien de que alguien recibe por su pecado. Tú puedes pedir eso. No tienes que pedir que Dios le mata físicamente. Eso no. Es una bendición pedir a Dios que Dios actúe en la vida de otro. Según su voluntad. ¿Sí ve? Pero Salmo 69 y versículo 23. Esto te pone a pensar en Pablo que dijo que él va a entregar a esa persona a Satanás para que él pueda ser salvo en su espíritu. Eso es un ejemplo de imprecación en el Nuevo Testamento. Pero vea lo que pasó en los Salmos. Salmo 69 y versículo 23. Sean oscurecidos sus ojos para ver, y haz siempre titubear sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo les comprenda. Pidiendo que la ira de Dios caiga encima de ellos de una manera física, oscureciendo sus ojos, destruyéndoles por fuego. ¿Sí ve? Y David, que era el salmista de este salmo, él tenía derecho a pedir eso. Según el Antiguo Testamento, claro. La pregunta es si Dios va a hacerlo cuando Él quiere o cuando Dios quiere. Obviamente es cuando Dios quiere. Y David está dando esa petición a Dios para que Él actúe según su voluntad. Y eso es la cosa importante, clave para nosotros cristianos. Entonces hay muchos salmos así. También no solamente hay muchos tipos de salmos, vea que hay 7, los que saben número. También hay tipos de poesía en los salmos, porque los salmos siendo canciones son poesía, no son literatura. Entonces son poesía. Pero si estás pensando en ese tipo de poesía que tiene que ver con rima, como en inglés o en español a veces, ¿okay? Esta poesía es una comparación y contraste de ideas. Eso es la poesía hebraica, si no sabía. ¿Okay? Se llama paralelismo.
Y es por esto, hermanos, que podemos aprender mucho en los salmos. Por ejemplo, hay paralelismo sinónimo. Y lo que hace esto es que iguala cosas. Y para los que son parte de mis estudios, ¿nunca diste cuenta que me voy a los salmos mucho para obtener definiciones en la Santa Biblia? Esto es por qué. Vamos a Salmo 38. Como yo puedo hacer un estudio de palabras, ¿cierto? Y lo busco ahí en mi teléfono usando eSword o un programa ahí. Pero puede ser que hay 100 ejemplos de esa palabra y hay muchos en los libros de historia. Yo salto directamente a los salmos porque sé que los salmos tienen paralelismos sinónimos y por eso puedo aprender una definición de una palabra según Dios muy rápido. Salmo 38. Salmo 38 y versículo 1. Dice Salmo de David digno de memoria. Puede ser que es bueno memorizar este salmo. Versículo 1. Jehová, no me reprendas con tu furor, ni me castigues con tu ira. Y tenemos aquí un formato ABAB. Mira. Jehová, no me reprendas A con tu furor B, ni me castigues A. Entonces, reprender y castigar son conectadas. ¿Sí ve? Con tu ira B, furor y ira son conectadas. Ya hice un estudio sobre la ira y mostró que ira es furores. Es por un versículo como este. Gloria a Dios. ¿Sí ves? Y Dios hace paralelismos sinónimos mucho para enseñarnos cosas, para elevar nuestro conocimiento sobre el mundo, sobre la realidad, sobre cómo Él piensa de asuntos, ¿sí ven? ¿Okay? Y es por paralelismos sinónimos que podemos agregar a nuestra ciencia espiritual. Pero no solamente eso, pero hay paralelismos antitéticos. Es decir, en lugar de igualar cosas para compararlos, hay un contraste que pasa para mostrar que no son sinónimos, son opuestos. Vamos a Salmo 1. Salmo 1. Y versículo 6. Salmo 1 y versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, y el camino de los malos se perderá. ¿Sí ve el contraste ahí? Jehová conoce el camino de los justos. Si eres justo, Él te conoce, está contigo en su camino. Pero si eres malo, vas a perderse, vas a perecer. Dios no te conoce. Dios es un Dios de los vivos, no de los muertos. ¿Sí ve? Pero Abraham está muerto. No, él está vivo. Estás enfocado en su cuerpo, no en su alma. Dios es un Dios de los vivos. Él es el Dios viviente. No tiene tiempo para los que son malos y perdidos y muertos espiritualmente. ¿Sí ve? Y ahí estás aprendiendo por ese paralelismo antitético que no debes ir en el camino de los malos porque vas a perder. ¿Sí, vas a perderse. Vas a quedarse perdido en lugar de ser salvo como un justo que recibió la justicia de Jesucristo por arrepintiendo por lo que son pecadores y poniendo su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarles. Si yo tenía que meter el evangelio, ¿cierto? Pero vea, paralelismo antitético. Y también tenemos, lo siento. Puedes recibir ciencia por los paralelismos sinónimos y aprendes sabiduría por los paralelismos antitéticos. Porque cuando sabes lo que no debes hacer, puedes evitarlo. Y eso es sabiduría. ¿Sí ven? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y también el temor de Jehová es odiar
todos los caminos malos y perversos y evitarlos. ¿Sí ve? Alejarse de eso, apartarse de esas cosas, eso es sabiduría. Y también tenemos paralelismo sintético. Vamos al Salmo 42. Salmo 42. Con este quiero leerlo y después lo explico. Síntesis, sintético. Salmo 42 y versículo 1 dice: al vencedor másquil, a los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma suspira por ti, oh Dios. Entonces ahora estamos comparando dos frases diferentes y usando uno para agregar ciencia sobre el otro, edificando una enseñanza. Y esa persona en su alma suspira para Dios, tanto como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, siempre buscando a Dios, siempre queriendo a beber de Dios, de esa agua viva, esa agua corriente del Espíritu Santo, ¿sí ven? Entonces, por paralelismo sintético, estás recibiendo entendimiento de Dios. Estás recibiendo esa edificación para crecer en la fe. Porque cuando ves eso, vas a tener la sabiduría de realmente buscar a Dios como debes. ¿Sí ve? Porque la ciencia fue manifestada de una manera que puedes entender. Es como una parábola, mostrando cosas terrenales para entender cosas celestiales. ¿Sí ve? Otro ejemplo, Salmo 29. Salmo 29. Y versículo 1 dice, Salmo de David: dar a Jehová, oh hijos de fuertes, dar a Jehová la gloria y la fortaleza, dar a Jehová la gloria de su nombre, humillaos a Jehová en el glorioso santuario. ¿Sí ve? Entonces la repetición ahí es dar a Jehová, ¿cierto? Y está edificando. ¿Quién debe hacerlo? Los hijos de los fuertes. ¿Qué? La gloria y la fortaleza. ¿La gloria de qué? La gloria de su nombre. Y por eso humillas a Jehová en el glorioso santuario, que es su fortaleza. Paralelismo sintético, ¿sí ve? Y conectas la gloria de Dios a su santuario, por eso das a Jehová la gloria ahí. ¿Qué es el templo de Dios en el Nuevo Testamento? Pues usted mismo cristiano. Pero el templo de las palabras de Dios, a donde su gloria está adentro, es esto, es la Santa Biblia. ¿Sí ve? Porque el Espíritu Santo con su fuerza usa la Santa Biblia para alimentar a ti. Gloria a Dios. Entonces, imagino que ya diste cuenta, pero el propósito de los salmos es llegar más al Señor. Porque cuando estás ahí, alimentándose por los salmos, Él está ahí tratando y ensuaveciendo y enterneciendo su corazón para que puedas humillar más y más de su ser, más y más de su alma al Señor para que Él pueda utilizarte. ¿Sí, ve? Es por salmos de alabanza que reconoces que debes dar gracias a Dios por no solamente las cosas que son, entre comillas, obvias para el cristiano como la salud, sino por las cosas pequeñas de la vida. Gracias por la comida en la mesa, Señor. ¿Sí? Gracias por mi trabajo. Gracias por la energía. Gracias por este cuerpo funcionando. Gracias por el aire para que pueda respirar. Gracias por... ¿Me entienden? Es por los salmos de lamentación que puedes reconocer que debes confesar sus flaquezas a Dios para que puedas llegar más y más a Él. ¿Sí, ve? Es por los salmos de peregrinación que reconoces que no eres el único caminando con Dios,
Y puedes dar gracias a Dios por los hermanos que son parte de su iglesia local, para que todos ustedes andan juntos como una comunidad, un grupo en peregrinación hasta la tierra prometida que es el cielo y el milenio en el futuro. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Los salmos son muy importantes, lo que estoy tratando de decirles. Y los salmos son capaces de cumplir ese propósito por medio del tema de los salmos. ¿Quién es el tema? Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24 y versículo 44 dice: esto es Jesús hablando a los discípulos y él dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Y Jesús dice que el tema de los salmos es el mismo, es el Mesías, es Jesucristo. Escudriñad las escrituras, porque ahí piensas que tienes vida eterna, pero esas escrituras testifican de Jesús, dijo el Señor. Y es lo mismo con los salmos. Él es el tema. Si no diste cuenta, los salmos son más citados en el Nuevo Testamento que cualquier libro en el Antiguo Testamento. Mucho de nuestra doctrina sale de los salmos, hermanos. Son muy importantes, ¿sí ve? Okay. Y cuando estás buscando a Jesús en los salmos, vas a verle en su primera venida y también en su segunda venida, muchas veces, por medio de esos salmistas. Vas a encontrarle como el Salvador en salmos como Salmos 16 y Salmo 22. Son famosos. ¿Sí ve? Pero vas a encontrar también como el profeta con P mayúscula. ¿Acuerda que un autor humano es un profeta? Eso es por qué. ¿Sí ve? Se refleja a Jesús. Y vas a ver a Jesús como profeta en Salmo 41, hablando de un amigo con quien él comió, traicionándole. Él está ahí. Y viendo Jesús como el sumo sacerdote en Salmo 110, a donde él no solamente está sentado en el trono a la diestra de Jehová, pero también él es parte del orden de Melquisedec, siendo sumo sacerdote de nosotros. Y también vas a ver como el rey en salmos como Salmo 2, porque él debe ser el rey de su vida. ¿Sí ve? Él muestra que es el hombre bienaventurado y después muestra al rey que lo hizo bienaventurado. En Salmo 2. Y en Salmo 24 vas a verle como rey reinando en el milenio. ¿Sí ve? Y la razón, hermanos, porque allegas más al Señor es porque estás leyendo el corazón del Señor Jesucristo en los salmos. Y cuando conectas con los salmos, estás conectando a Dios corazón a corazón. Y por eso allegas y eres más como Él. Por eso digo, debes leer los salmos, a lo menos uno cada día, con su devocional. Okay. Entonces, hermanos, eso es la introducción de los salmos. Y quiero que sepas que mi plan es para hacer los salmos según sus libros. Y después voy a tomar un descanso haciendo otro libro del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer Salmo 1 hasta 41. Y después que 41 vamos a descansar y hacer, yo no sé, Eclesiastés, un libro que es más pequeño o 2 o 3 libros pequeños en el Antiguo Testamento
antes de regresar al segundo libro de los Salmos, porque hay 150 salmos. No quiero que estás ahí ahogando en eso por mí. Especialmente sabiendo que yo voy a meterme muy profundo en los salmos. Van a ser más que 41, más que 41 enseñanzas para este libro. Puede ser que llegue a, yo no sé, 50, 60, yo no sé. Eso es mucho. Entonces después de eso vamos a descansar, yo no sé, hacer un profeta menor, Oseas, Miqueas, Jonás, un libro pequeño histórico como Ruth, uno de los libros posexílicos, yo no sé, como Dios me guía. ¿Ya? Y después regresamos para seguir así. Entonces por eso que digo, puede ser que no voy a terminar. El arrebatamiento va a pasar antes de que termino, pero si eso pasa, está bien, gloria a Dios. Lo que Él me deja hacer. Lo que me importa yo es que estás escuchando y recibiendo de Dios por medio de lo que estoy dando aquí. Porque si Él no es parte de mi enseñanza, no vale para nada, si no diste cuenta. Es algo de la carne, no del Espíritu Santo. Okay. Entonces quiero terminar con dándote un resumen pequeño del primer libro, para que puedas ver cómo la organización adentro de ese libro también. Y como vimos, el primer libro es comparado a Génesis. Y la razón por eso, y para que sepas, esto es un resumen de hermano Bullinger, que dio esto, si quieres saber, para los que estudian. En Salmo 1 hasta 8, él dice que eso muestra a los hombres y también el Hijo del Hombre. Viendo a nosotros, como dije en Salmo 1, el hombre bienaventurado. Salmo 2 es bienaventurado por ese rey. Y vas a ver después relaciones entre Dios y los hombres. Y termina con Salmo 8 que muestra Dios relatando al hombre. ¿Por qué somos tan importantes? Salmo 8 habla de eso. Y ya sabemos que Dios conecta eso con Jesucristo, porque Jesús es el Hijo del Hombre. Y después en Salmo 9 hasta 15, vas a ver que los hombres realmente rebelaron contra Dios. Piensa en Génesis. Comenzó con la creación, incluyendo la creación de los hombres, y caímos. ¿Sí, verdad? Y después en Génesis estás viendo esa caída de los hombres en general siguiendo. Y algunos hombres tratando de conectar con Dios durante toda esa tristeza y destrucción. Okay. Incluyendo Dios obrando con ellos, Dios salvando desde enemigos, cosas así. Y es por eso que Salmo 16 hasta 41 muestra a Jesucristo salvándonos. Y ves muchos salmos mesiánicos ahí, como Salmo 16, Salmo 18, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24, Salmo, todos son de David. ¿Sí? Hay muchos salmos mesiánicos aquí en esta parte. Porque Dios importa a nosotros tanto porque Él decidió relacionar con nosotros en una manera tan personal que Él tomó nuestra naturaleza. ¿Sí ve? Él tomó esa forma de un siervo, como dice en Filipenses, que es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver todo eso en ese primer libro de los Salmos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, espero que este estudio es una bendición muy grande para ustedes. Y espero más que todo que esto a lo menos te lleva a ese punto que vas a incluir los salmos como parte de su vida cristiana. Porque te digo, si quieres conocer a Dios por medio de su corazón, necesitas los salmos. Estás viendo los pensamientos de Jesús en la tierra cuando estaba aquí sirviendo a su Padre Celestial. Eso es lo que está ahí en los salmos. Entonces espero que todo esto es una bendición para ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros esta introducción de los Salmos.
Ayuda a nosotros a reconocer que hay mucha bendición para nosotros en los salmos y que por eso, Señor, debemos agregarlos a nuestra vida. Tanto como cantamos y alabamos a ti durante nuestro camino contigo, Señor, debemos incluir las canciones que usted nos dio en esos cánticos. Y te damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecho y manifestado en los salmos por medio del Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén.